Bien, buenas, todo bien. Bien, buenos días. Mi nombre es Ricardo Iglesias, siempre vamos a saber con quién está uno. Yo soy profesor de este instituto, y con eso parte eso. Vamos a presentar una mesa donde el tema está armado desde el tema educativo. Probablemente hoy es aun cuando si la educación, si la escuela tuviera que atender todas las demandas, pasaríamos 50 años en la escuela llorando de octubre. La primera presentación entonces es de Damaris Collado Donoso, que es profesora de la Escuela de Pedagogía de esta universidad, y nos va a presentar el tema de una triada necesaria: ciudad, patrimonio y escuela. Ya saben, Damaris, cuáles son las condiciones. 15 minutos. No sé si será necesario. No sé, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, entonces no necesitamos un micrófono. Bien, como ya el profesor Ricardo me presentó, mi nombre es Damaris, yo soy profesora de la Escuela de Pedagogía, específicamente la carrera de Educación Básica. Les voy a presentar a continuación, ¿está ahí la presentación? Les voy a presentar a continuación parte de una investigación de tesis doctoral que está dirigida al ámbito del patrimonio, específicamente a la didáctica del patrimonio, considerando como muestra la ciudad de Valparaíso principalmente. Me gustaría partir con esta idea de Ivo Matocci y Rosa María Ávila, que señala que los testimonios del pasado solo pueden sobrevivir con la tutela o con la necesidad de ser custodiados que se debe instalar en la población. Es decir, que si esta idea de la tutela, de comprender el valor que los elementos patrimoniales tienen, sean culturales, materiales o inmateriales, no es comprendida por la población, puede ser que desaparezca. Y ese puede ser, creo que nosotros lo tenemos un poco más claro en nuestra ciudad de Valparaíso, porque hay varias cosas que han desaparecido, ¿cierto? Y principalmente porque ahí aparecen unos titulares, ustedes pueden ver o se alcanza a ver. Tenemos una falta de legislación importante, legislación que está vinculada también a los recursos que llegan a la ciudad, que están destinados también al trabajo patrimonial y educativo patrimonial, porque es el ámbito en el que voy a hablar ahora, y que quisiera reflexionar también con ustedes y ver de qué manera esta unión, escuela, ciudad, a través de todos los agentes culturales que participan en ella, particulares del Estado, como el Consejo de Cultura, como es el área de educación patrimonial que tienen los municipios, pueden vincularse y trabajar en conjunto en pro de que esto no ocurra, que se olvide, que desaparezcan aquellos elementos que nos hablan de la historia de nuestra ciudad y que nos permite también identificarnos con ellos. Eso. Como ya les mencionaba, entonces, esta idea es presentar parte del estudio que estoy realizando, que tiene como fin explorar, ver de qué manera todos los agentes educativos, culturales de la ciudad se articulan para trabajar en la promoción del patrimonio como un elemento que puede potenciar la promoción de competencias ciudadanas, competencias artísticas y educativas de nuestros estudiantes. La muestra es, como ahí menciona, 450 estudiantes de la ciudad de Valparaíso. Hoy no voy a hablar de ellos, me voy a centrar en los profesores, que son 6 profesores, 6 directores, más un encargado de museo y el encargado de cultura. Bien, para iniciar un poco el tema, quisiera exponer en base a cuáles son los referentes que sustentan mi entendimiento de la ciudad. Lo primero que quiero señalar es que la ciudad es una unidad viva que está en permanente cambio,
que principalmente en ella se construye y deconstruye la cultura y que como unidad viva necesita permanente diálogo entre los elementos que la componen, es decir, las instituciones, las personas que habitan en ella, los espacios que se otorgan dentro de la ciudad, que existen para que se produzcan esos diálogos. Todos ellos debiesen estar en un diálogo constante para potenciar el conocimiento de la misma y obviamente también para que se produzca el elemento primordial, que es la identificación y la valoración de esos elementos como parte de algo identitario propio de una determinada cultura. Ahí aparece, perdón, antes, no, la siguiente, perdón. Para que una ciudad se transforme o actúe en este potencial educador, Trilla en el año 1997 nos señala que la ciudad debiese o tiene la posibilidad de educar a partir de 3 elementos. En primer lugar, entendiendo que la ciudad puede ser un contenedor de aprendizaje, un contenedor de elementos que son posibles de enseñar, también como un vehículo, es decir, que actúa con todos los elementos que en ella existen, sean instituciones o personas, recursos humanos o materiales, puede de alguna manera potencialmente transformarse en un recurso educativo. Y también dice que si la ciudad tiene elementos que enseñan, existen estos recursos que potencialmente son transformables en elementos educativos, todo ello beneficia para que la ciudad se transforme en su entorno y cambie positivamente para que aquellos que habitan en la ciudad disfruten de ella, se apropien y la conserven para las futuras generaciones que nos van a preceder. Bien. Pero, como ahí aparece, lamentablemente, para hablar del paisaje histórico, por ejemplo, de nuestras ciudades, necesitamos, y reconocer parte del paisaje histórico de nuestras ciudades, necesitamos ciertos elementos o ciertos referentes que nos hablen de ese paisaje histórico. Lamentablemente, muchas de nuestras ciudades han desaparecido elementos que nos permiten hablar de ese pasado, que nos rememoran, que nos ayudan a poder entender cómo era la vida de aquellos que habitaron nuestras ciudades en un momento y que nos heredaron estos elementos que hoy día pisamos, visitamos, conocemos. Joan Santacana y Naira Lonch nos dicen que la ciudad como paisaje histórico dispone de elementos que hablan del pasado, de una historia, pero que a veces no es visible, porque aquellos elementos patrimoniales han desaparecido total o parcialmente, como es el caso de la ciudad de Valparaíso principalmente. El patrimonio en sí mismo, que está presente dentro de las ciudades, permite la unión con las escuelas, principalmente en la tarea de educar a la ciudadanía, entendiendo que esta ciudad, que contiene todos estos elementos que ya he mencionado, nos permitiría potenciar aprendizajes de calidad en los estudiantes en función de la promoción de una ciudadanía comprometida, que valore, que se empodere y que reconozca en sus espacios, en aquel entorno en el que habita, que puede transformarlo, es decir, que puede ser un agente de cambio dentro de los lugares, de las urbes donde ellos se encuentran. Pero, siguiente, la relación que se da entre las escuelas y el patrimonio generalmente no está articulada. Entre las escuelas y la ciudad generalmente no se da. Yo no estuve en la presentación anterior, me hubiese gustado escuchar lo que hablaron las personas del Ministerio de Cultura, del Consejo de Cultura y de los museos, porque estos dos elementos, el museo como agente cultural, el Consejo de Cultura por otra parte como elemento, brazo del Estado que promociona la valoración del patrimonio cultural material e inmaterial, debiesen estar articulados con las escuelas en la tarea de educar a la ciudadanía. Pero lamentablemente este vínculo no está permanentemente dado, ocurre que es anecdótico generalmente y que en pro de ello es que nuestros estudiantes no necesariamente están mirando su ciudad y están aprendiendo de ella tanto lo histórico como los valores ciudadanos que están ahí. ¿Me puedes? Eso por una parte, las escuelas necesitan un vínculo con la ciudad necesita articularse con aquellos elementos que son agentes educativos. De los docentes,
que es el brazo que está dentro de la escuela y que debiese promover esta valoración patrimonial o valoración de los espacios públicos, el comprender los espacios públicos donde estos habitan. ¿Qué se espera? El informe de Lors, en el año 96, hace bastante tiempo atrás, de hecho 10 años atrás, señalaba la importancia de los docentes en que estos generen instancias de aprendizaje en función de aquel entorno que rodea a los estudiantes. Si bien esta es una cita de hace 10 años atrás, si los 20 años atrás, claramente a día de hoy seguimos manteniendo escuelas totalmente cerradas al entorno, totalmente de espalda a la ciudad, y que no trabajan considerando todos los elementos enriquecedores que podrían potenciar aprendizaje en los estudiantes. Bueno, esto es un panorama general. En virtud de la investigación, ¿puedes por favor adelantar? Ah, me faltan los museos. ¿Qué pasa con la articulación con los museos? Perdón. Las escuelas y los museos han tenido una vinculación siempre que ha estado bastante ligada, pero no sé, de un tiempo a esta parte la literatura nos señala que esta vinculación no está del todo tan estrecha, porque por una parte los profesores consideran que lo que los museos ofertan no necesariamente está directamente relacionado con lo que ellos enseñan, y por otra parte los museos carecen de un avance en cuanto a metodologías, procedimientos, de tipo pedagógico para acceder y dar una mejora en el servicio educativo que prestan a la comunidad educativa propiamente tal. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre en la ciudad de Valparaíso? Se les preguntó a los profesores, ¿puedes seguir hablando, por favor? Se les preguntó a los profesores, a los directores y a los agentes culturales si existía trabajo conjunto, principalmente en la ciudad. Yo ya les he ido adelantando un poco el panorama por virtud del tiempo. Bajo esta pregunta se catalogaron o se categorizaron las respuestas de los entrevistados, de estos 12 personas que trabajan en colegio, más 2 personas que trabajan fuera como agentes culturales, en estas categorías: trabajo en conjunto permanente, trabajo en conjunto anecdótico, no se realiza trabajo conjunto, o el trabajo conjunto surge de instituciones privadas. La mayoría de las respuestas no se encuentran en la primera categoría, es decir, no hay un trabajo permanente. ¿Y a qué me refiero con un trabajo permanente? Me refiero a un trabajo en el que las escuelas y el municipio, con el área que se dedica hoy en día, hasta el día de hoy, con el área educativa, generen estrategias, actividades vinculantes en la cual los dos participen tanto en el diseño como en la implementación. Eso no ocurre. Generalmente en el municipio lo que encontramos es que ofertan ciertas actividades, los colegios dicen bien, nos sumamos, no nos sumamos, pero es anecdótico y además extraprogramático, nunca está vinculado al currículum. Elemento que desarticula cualquier trabajo que pueda potenciar que nuestros estudiantes sean beneficiados de aprendizajes de calidad que orienten la mejora en la adquisición de estas competencias que se buscan. ¿Pueden seguir, por favor? Por lo tanto, el trabajo permanente es totalmente anecdótico, como les señalé, y me gustaría referenciar una de las citas que extraigo de la entrevista del encargado de cultura. Pues, por favor, ir a la que sigue. No alcanzo a ver, así que les voy a leer, voy a intentar leer. Dice, sobre este tema, sobre el trabajo conjunto, dice: claro que la ciudad no convoca, porque esta ciudad se sostiene no con el municipio, sino que se sostiene porque hay privados. Es decir, hay acciones privadas, hay acciones de personas, de grupos que se organizan para intentar la valoración de este patrimonio presente en la ciudad, insisto, material e inmaterial, pero no por iniciativa propiamente tal de los municipios. Tenemos un problema muy local y que tiene que ver con que el proyecto Valparaíso, como lo está llevando la municipalidad, como lo está llevando Monumentos Nacionales, pues siempre está reaccionando, eso es, ¿cierto? Está reaccionando ante la idea de no perder lo que se tiene. Nunca es propositivo, nunca se antecede, siempre está en función de hagamos esto porque podemos perder este título. En las noticias aparece generalmente el título de
parece que se va a perder el tema de la nominación de Patrimonio de la Humanidad y por lo tanto se hacen acciones en función de ello, pero no precisamente con una programación que permita que la ciudad se articule con las escuelas, como ya lo mencioné. ¿Puedes seguir, por favor, para ir a la siguiente? Sí existe un trabajo anecdótico, como ya lo mencioné, y este trabajo anecdótico lo mencionan los docentes, porque señalan que llegan muchas veces ofertas para ir a visitar el museo tanto, que el municipio pone el bus, que el municipio ayuda en el financiamiento del recurso para que estos estudiantes puedan asistir, pero, insisto, siempre tiene este mismo carácter, no son permanentes y tampoco se considera lo que necesita el colegio para promover. Es decir, si el colegio, por ejemplo, está viendo en segundo básico pueblos originarios, no potencia el que se visite el museo, por ejemplo, que tiene parte de los elementos de nuestros pueblos originarios para que los alumnos de segundo básico vayan ahí. Por lo tanto, hay una desarticulación. Y en relación con los museos, ¿puedes adelantar un poco? Ahí. Hay muchas actividades que se ofertan en los museos y podemos ver que existe todavía un vínculo con ellos. Pero hay varias incógnitas que surgen en relación con esta acción educativa que se lleva a cabo desde los museos a los colegios. Incógnitas que me imagino que también a la luz de la investigación que sigue después de la que yo les estoy presentando podemos vislumbrar o resolver. Pero tienen que ver con el tipo de actividades que ofertan, cómo han planteado las metodologías educativas para el trabajo con los estudiantes que llegan a los museos, o si tienen personal capacitado para trabajar en el área educativa de cara a los colegios que llegan. O es el mismo personal que oferta para los turistas, no son los mismos públicos. Un público escolar es distinto a un público de un grupo de ancianos que está visitando la ciudad o un grupo de turistas que llegan. Claramente las necesidades son diferentes. Los museos piensan en ello, son incógnitas que surgen en virtud de las respuestas que dan los entrevistados. Y para ir cerrando, que me estás poniendo el tiempo, en 5 minutos, ¿puedes morir a las conclusiones? Bueno, en términos generales, bajo las condiciones en las que opera la ciudad, nosotros sabemos que en Valparaíso hay una deuda, ahí aparecía en una de las imágenes, una deuda monumental y que funciona con las arcas en menos siempre. Claramente el tema educativo es un tema más dentro de una lista que ellos tienen y esto no es prioridad. En el caso de las escuelas, tampoco existe dentro de las escuelas la necesidad de vincularse con la ciudad y eso es un punto importante para los que somos profesores. ¿Por qué no trabajamos en virtud de aquello que nos rodea, del entorno? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que no sabemos utilizar esos recursos educativos, estos elementos que la ciudad nos ofrece para poder trabajar dentro del aula. Y por otra parte, con los museos, ¿por qué está existiendo esta desvinculación o este trabajo esporádico con ellos también? ¿Qué está pasando dentro de los museos? No se sabe, es un área que hay que analizar. Las exposiciones han mejorado mucho, pero, es decir, lo que expone el museo ha mejorado mucho, las instalaciones han mejorado. De hecho, la Historia Natural de Valparaíso tiene una instalación súper buena, pero también hay elementos que no se están pensando. ¿De qué manera se trabaja? ¿Colaborativamente, cooperativamente dentro del museo? ¿Cómo? Creo que el área de educación y cómo formamos, fundamentamos esta triada para que se sostenga y promueva que la ciudadanía se empodere, conozca, valore, reconozca su patrimonio, reconozca los elementos históricos que lo conforman, no necesariamente se están abordando y tenemos una tarea pendiente en ello. Eso. Gracias, Ana. La modalidad va a ser la exposición de las 3 ponencias y después una ronda de preguntas o reflexiones. A continuación, voy a usar un concepto que se está usando en esta universidad hace poco. Ya lo hablamos. La siguiente presentación va a estar a cargo de estudiantes, ya lo decimos, estudiantes
profesores de formación, profesores principiantes también pueden pasar el link para decir que ya no están entendidos. En una fase ya más o menos importante de su carrera. Son estudiantes del cuarto año de la carrera de Educación General Básica de nuestra universidad y actualmente se encuentran desarrollando su tesis de pregrado para obtener el título profesional y los grados respectivos, titulada Evaluación de la acción pedagógica de los museos, en el caso de 6 museos de la región de Valparaíso, la temática que articula museos con recursos educativos y la presentación que será parte de esa tesis que aún no termina. ¿Quién la está evaluando? Está todo listo. El museo como recurso educativo, evaluación de sus propuestas metodológicas, Rocío Fuster, María Jesús Hugh, Sofía Yuri y Magdalena Mucio, a propósito de temas de extranjeros y inmigración. Bien, tienen 15 minutos y fracción. Bueno, muy buenos días a todos. Tal como se presentó anteriormente, vamos a exponer sobre la evaluación de las propuestas metodológicas de algunos museos de la región de Valparaíso. Bueno, para contextualizar este trabajo, es importante mencionar que se marca la tesis de pregrado de 4 estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Católica para obtener nuestro título profesional. También cabe destacar que nos adjudicamos un proyecto de emprendimiento e innovación que ha permitido desarrollar estas etapas investigativas al contar con recursos económicos que facilitan el desarrollo de dichas etapas. El objeto de nuestra investigación son 6 museos de la región de Valparaíso, específicamente de la ciudad de Viña del Mar y de Valparaíso, que fueron escogidos dada la concurrencia de público escolar que asiste a estas instituciones museísticas. Bueno, ¿cómo surge esta investigación? Tal como lo plantea Hernández, Fernández y Baptista, todo proyecto surge de una idea inicial, que en este caso se dio en el intercambio de experiencias entre nosotras las investigadoras, que se forjaron en nuestra etapa escolar, pero también en nuestra formación como futuras docentes. Conversando sobre las visitas que hemos podido observar, pudimos darnos cuenta que existe un patrón común que se repite en estas visitas, que apunta a la inconsistencia de los objetivos que tienen los docentes cuando deciden llevar a sus alumnos a visitar los museos. Por tanto, nos surgió este interés de evaluar la acción pedagógica de los museos y la efectividad de esta cuando se realizan las visitas pedagógicas. Esto también devela una relación consistente entre la acción pedagógica de los museos con nuestra labor docente, dado que somos los profesores quienes necesitamos constantemente de recursos didácticos y recursos pedagógicos que vengan a complementar el aprendizaje y la enseñanza que nosotros estamos entregando a nuestros estudiantes. El propósito de esta exposición, a grandes rasgos, es develar las metodologías que aplican estos museos que estamos estudiando para poder hacer un análisis de estos resultados y así identificar fortalezas y debilidades que nos permitan generar una discusión de esta temática que no está tratada no se trata constantemente, y poder establecer lineamientos que nos permitan generar cambios en pro de mejoras desde el ámbito pedagógico. En cuanto al objetivo general que se desprende de nuestra investigación, consiste en la evaluación de la acción pedagógica de 6 museos de la región de Valparaíso a partir de la observación de 3 elementos o aspectos fundamentales: la acción educativa, la adaptación del museo y la propuesta evaluativa desde el desarrollo de los profesionales a cargo de las visitas dirigidas al público escolar. Dentro de las variables de nuestra investigación, contaremos con variables independientes y dependientes. Las independientes serán datos personales tanto del museo como del monitor y la escuela. De las variables dependientes tenemos el monitor, evaluando el desempeño que se realiza en la visita pedagógica, la acción educativa, que es donde nos centraremos en esta exposición, específicamente la subvariable de metodología, el espacio participante y la evaluación de la sesión. Desde nuestra investigación surgen 2 conceptos fundamentales, que serían museo y museografía didáctica. ¿Qué entendemos por museo? Entendemos por museo una institución permanente sin fines de lucro, que tiene como función exhibir patrimonio material o inmaterial y también conservar. Sus principales propósitos son la inspiración, como dice Peláez, la inspiración y
tanto en el ámbito de ocio o educativo, considerando entonces el museo como un aspecto fundamental tanto de la educación como en el ámbito cultural. Bueno, otro de los pilares que articula nuestra investigación alude a la museografía. La museística tiene dos grandes elementos que son la museología y la museografía. La museología se encarga del qué, es decir, del contenido que expone el museo a sus visitantes. La museografía juega un rol fundamental dado que se encarga del cómo, es decir, de cómo se adapta, cómo se adecua este contenido a los participantes. La didáctica entra en juego cuando se utilizan distintos recursos, distintos métodos, distintas técnicas para generar una transposición didáctica de este contenido al público escolar en este caso, es decir, una bajada de este contenido puro y duro, por así decirlo, que permita ser mejor presentado y más fácil de comprender por parte de los estudiantes que asisten a estas visitas. La metodología que nosotros estamos utilizando se ampara bajo un paradigma positivista que responde a un sistema hipotético deductivo, es decir, que a partir de las ideas generales que nosotras vayamos encontrando en nuestra investigación podamos establecer ya ideas más específicas. Es de corte cuantitativo, dado que utilizamos datos numéricos para así hacer nuestra investigación más objetiva y poder medir los resultados. Es de tipo evaluativa porque en el fondo nosotros buscamos evidencia para poder establecer un panorama general en el que se encuentran los museos desde su aspecto metodológico y poder generar cambios en pro de mejoras desde, obviamente, el ámbito pedagógico, que es el que nos compete. Bueno, y el tipo de análisis que realizamos es estadístico simple de frecuencia de respuesta. Así como hay un objetivo general de nuestro trabajo macro, existe un objetivo específico